No veo muchos chalecos de trabajo reflectantes, no veo ningún casco, no veo herramientas, cuando hoy vamos a tocar el tema de la restauración. ¿No, Marc? Qué mal, ¿no? Están todos muy vestiditos y hoy nos vamos a ensuciar un montón, me parece. Hemos estado viendo hasta ahora en el libro de Esdras cómo encaja este libro de Esdras en la historia de Dios, porque al fin y al cabo la Escritura es la historia de Dios, cómo el hombre decidió darle la espalda y cómo Dios una y otra vez le busca, ¿sí? Y Esdras encaja en esta historia de una manera espectacular. Nos muestra cómo el pueblo de Dios, desobediente, le da la espalda, ¿no? Y cómo Dios triste, hay una visión de Ezequiel, se va del templo, su presencia, y se para en un monte, esperando que su pueblo se arrepienta y le diga que no se vaya. Y ellos pagaron la consecuencia de ese gran pecado, de darle la espalda a Dios, de irse tras dioses que solo satisfacían un momento y que no eran el verdadero Dios. Cuando me puse a leer realmente Esdras, lo empecé a disfrutar como nunca lo había disfrutado, se lo tengo que confesar. Siempre le daba mayor importancia a Nehemías. Y el pasaje de hoy nos muestra que si no hacemos un trabajo como Dios ha hecho en el pueblo de Israel, guiando a Esdras, a Zorobabel y a Josué, es imposible que nuestros muros de la ciudad sean reconstruidos. Hemos estado viendo en Esdras que está dividido en dos partes, del 1 al 6, bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, se reconstruye el templo, pero primero el altar. Y a través de Esdras, en el capítulo 7 en adelante hasta el final, vemos cómo ese templo es construido a través de afianzar los cimientos. Y Nehemías acaba el trabajo reconstruyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén. Me impacta leer el capítulo 1, cuando Dios llama y despierta primero a Ciro, permitiéndole que deje libre a su pueblo y luego a su pueblo. Y dice que cuando Dios puso en el corazón de ellos el ir a reconstruir, ellos van. No todos, ellos van. Dice que aquellos al que el Señor le puso en el corazón ir a restaurar. Y fueron, no se pudieron resistir. Yo creo que hay una clave muy importante ahí de Esdras y aquellos profetas que durante el exilio y anterior al exilio profetizaron todo lo que le iban a suceder. Y aquellos que estaban en la palabra, en la ley de Moisés, pudieron entender y estar expectantes de ese tiempo que se iba a cumplir en los 70 años y que iban a poder salir. Hubo gente que estaba expectante, otra no. Y nos quiere enseñar el Señor a través de este libro que tenemos que estar expectantes. Pero si no nos basamos en las Escrituras, si nuestra fe no se basa en las Escrituras, estamos distraídos, como aquellos que se quedaron en Babilonia. Vimos cómo Dios los despierta, vimos cómo Dios los bendice para que puedan ir a reconstruir ese altar, el templo y la muralla con todo aquello que le daba a Ciro, con lo que habían... Perdón, ¿me puedo sacar la mascarilla y poner la pantalla porque me está molestando mucho? ¿No? Dios los bendice y ellos pueden partir con los bolsillos llenos para poder cumplir eso que Dios les había mandado hacer. Dios usa cualquier herramienta y despierta a quien Él quiere para que su pueblo cumpla su propósito. Y vimos también que nos compartieron el viernes pasado
la lista de las personas que volvieron. ¿Os acordáis? Era extensa. Un montón de personas. Pero anteriormente me olvidaba de esto, los utensilios que fueron devueltos cuando Israel fue saqueada. Dios tenía el detalle de cada uno, la cantidad exacta. Y si faltaba uno, nos dábamos cuenta que faltaba algo. Y Dios lo tuvo en cuenta. Eso me pareció increíble. Y me parece increíble también que Dios tiene en cuenta a aquellos que vuelven, porque son llamados a volver a restaurar. Y tiene una lista. Pero también me sorprende más, y eso creo que causa dolor, de aquellos que quisieron sumarse pero no estaban inscritos. Qué enseñanza, ¿no? Terrible. Y no tenían cómo demostrar cómo pertenecían a ese linaje que llevaba hasta el Mesías. Y ahora ellos llegan, capítulo 3, del 1 al 7. Este capítulo está dividido en dos, pero la primera parte, la que me ha tocado, es espectacular. Son 7 versículos, pero son más extensos que le tocó a Marisa el viernes pasado poder explicar y toda la enseñanza que tiene. Hay una frase que empieza el versículo 1. Vamos a leerlo un momento. Esdras 3. Voy a poner las gafas porque ya no veo mucho. Dice, del 1 al 7, ¿vale? Lo voy a leer todo. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesuá, hijo de Josadat, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en sus mismos sitios. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de los holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de la luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente, a pesar de que aún no se había echado los cimientos del templo. Desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego, dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro le dieron comida, bebida y aceite, para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Me llama la atención cómo empieza el capítulo 3. Me parece esas películas, cuando empieza en pantalla 10 años después o 15 años antes, ¿no? Para entrar en una escena de lo que va a ser esa reconstrucción. Y dice, en el mes séptimo. Tiene muchísima importancia y mucho peso en el capítulo 3 estas pocas palabras, porque para Israel era muy importante. Dice, este mes, también conocido como Tisri, corresponde a septiembre y octubre de nuestro calendario, aproximadamente esta fecha. Este es un mes sagrado para el pueblo de Israel, porque en él se celebran la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, donde ellos recordaban aquello que el Señor había hecho cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Os acordáis? Ellos estuvieron vagando durante 40 años y Dios les manda que recuerden eso. Donde vivieran tenían que, con ramas, hacer como si fuera un tabernáculo y durante una semana estar allí recordando, no solamente para ellos, sino para su descendencia, lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Increíble. Te hago una pregunta. ¿Recuerdas el día que el Señor te sacó de Egipto? ¿Lo recuerdas? ¿Vuelves a Él cuando te sientes
que pierdes el horizonte y Dios te dice, vuelve allí, yo hice esto por ti. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Yo no sé, yo tengo que ir siempre a esa fecha a recordar lo que el Señor hizo por mí. Lo necesito siempre. Y Dios le dice a Israel, recordar ese día, porque es cuando ellos empiezan a caminar en esa restauración con Dios. Así que la enseñanza para esta parte, recordemos ese día, no lo olvidemos nunca. Satanás siempre quiere hacernos olvidar de que un día Dios nos sacó de ese reino de Egipto y nos llevó a su ciudad celestial, a la vida eterna, ¿vale? Así que recordemos, no olvidemos. Esa es una enseñanza que nos queda en esta parte, ¿vale? ¿Se van a acordar? La segunda parte del capítulo 1 dice, y los israelitas se habían instalado ya en sus poblaciones, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Era el centro de reunión de Dios con su pueblo. Y ellos, después de un viaje de aproximadamente 4 meses, dicen algunos, imagínate cómo llegaron, cansados, polvorientos, sucios, y ellos dijeron, vamos a ir a nuestros lugares, pero en septiembre nos vemos aquí firmes, a cumplir el mandato de Dios de restaurar el templo, la ciudad, el altar. Y ellos no fallaron. Llegaron aproximadamente antes del mes del séptimo mes. Pero ellos sí, tenían las prioridades claras. Ellos se instalaron, obviamente, tenían familias, tenían animales, tenían que ir y quizás recuperar lugares que habían sido tomados por babilonios, por la gente de alrededor, y tenían que demostrar, como ellos demostraban su linaje, que esas propiedades eran de ellos. Y Dios es bueno, o sea, se tenían que asentar a su familia, a sus hijos, a sus animales. Pero eso sí, el primer día del mes séptimo, todos aquí, a restaurar el templo, el altar y la ciudad. Estaban a una, dice que estaban a una, todos reunidos, tenían eso en mente. Y esto también nos enseña que si Dios nos ha llamado y nos ha restaurado, todos aquellos que somos del pueblo de Dios tenemos que estar juntos, a una, para restaurarnos, porque la restauración seguirá hasta que el Señor venga, es la santificación, pero también para traer a otros a que sean restaurados. El versículo 2, aquí me voy a detener un poco más porque es un poco más amplio, pero que en realidad me tengo que detener porque aquí hay una enseñanza importantísima. Ellos no fueron solos, no salió cada uno por su lado. Dice, bueno, vamos todos a Jerusalén. Había un sacerdote, un jefe de los sacerdotes que los guiaba y un gobernador, el gobernador de Judá, Zorobabel. Y dice, entonces Jesuá, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. El sacerdote Josué, para que lo entendamos mejor, es mencionado con frecuencia junto con Zorobabel. Ellos hicieron un trabajo en equipo. Porque ambos eran, respectivamente, uno el jefe religioso del pueblo y el otro era el jefe civil de la comunidad judía, el que ponía orden, ¿vale? El otro dirigía todo lo que era la vida religiosa de Israel y el otro ponía orden en aquellos que tenían que ir a ciertos lugares para volver una fecha, organizar el campamento donde tuvieran que vivir, ¿vale? Y si luego quieres revisarlo, Esdras 4 del 2 al 3 lo comenta, Ageo, especialmente Ageo que fue un profeta post-exílico, él estuvo alentando al pueblo para que no se desanimara en esa reconstrucción y él da muchos detalles sobre la vida en esta época y si quieres leerlo lo puedes leer ahí.
Zacarías también, el capítulo 4 del 11 al 14, nos explica un poco más también detalladamente todo esto. Y podemos ver también quién era Zorobabel. ¿Alguien sabe qué significa Zorobabel? Plantado en Babilonia. Él nació en cautiverio. Lo significa plantado en Babilonia. Yo me quedé sorprendido cuando lo leí y digo, wow. Y luego ahora vamos a ver por qué. Plantado en Babilonia. Y él es uno de los que sale y lidera este camino a Jerusalén. ¿Quién era Zorobabel? Era hijo de Secatiel, según 1 Crónica 3:19. Crónicas, podemos también seguirlo y aquellos que les gusten investigar, realmente nos habla de los reyes de toda esta época, quién obedeció a Dios y quién no. Y sería bueno, si te gusta investigar, que puedas venir a Crónicas. 1 Crónicas 3:19 dice: los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías. Selomit fue hermana de ellos, y continúa con toda la genealogía de los descendientes de Salomón. Y aquí parece como que hay un error. Dice, para explicar esta discrepancia que ha tomado en cuenta la llamada ley del liberato, aparentemente Pedaías había tomado por esposa a la viuda de su hermano Salatiel, porque aquí dice que era hijo de Pedaías, pero en realidad era de Salatiel, porque él había muerto y la mujer se casó con él, y eso mantenía el derecho al trono en el reino de Judá. Así que él está aquí y Dios, de una manera milagrosa, hace que esa línea hasta llegar a Jesús se mantenga a través de él. Era heredero al trono de Judá. ¿Quién viene de allí? Jesús. Y él se encargó de mantener vivo este linaje, y es una figura de Cristo. Él es nuestro Rey. El sumo sacerdote es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra que Él es el que nos lleva hasta Él mismo, hasta el altar, para restaurar nuestra vida. Y Él es aquel que ha sido plantado en Babilonia, que es un símbolo, una figura del mundo. Y nos arranca de allí, por orden de Dios, para llevarnos a Él. Me encantó cuando vi esta ilustración. Él es nuestro Zorobabel. Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando Dios dice que despiertes, te saca de Babilonia. Él nos sacó de Babilonia. Hay en el libro de Zacarías, esto que estoy diciendo, son profecías que él ve. Él es llevado en el Espíritu para ver la vida de los exiliados y para profetizar qué les va a suceder. Y él ve 3 visiones. Uno está en Ezequiel 2:7 al 13. Si me acompañan allí. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, le dice Dios. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que os saquearon a vosotros. La nación que toca a mi pueblo, toca la línea de mis ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación, y sus propios esclavos la saquearán. Así sabréis que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo, y yo habitaré entre ellos. Así sabréis que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a vosotros. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén,
que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada. ¡Wow! A mí se me pone la piel de gallina cuando escucho esto. Porque no solamente Él estaba anticipando esto que estamos leyendo ahora, sino que está viendo al futuro, aquello que es nuestra esperanza, porque Él es el verdadero Jerusalén, a donde nosotros vamos. Aquello cuando todas las cosas sean restauradas, Él estará allí en medio de su pueblo, Él lo dice. Es a Él que tenemos que mirar. No solo es un cumplimiento que se cumplió en esto que estamos viendo de Esdras, sino que también mira al futuro. Y es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestra esperanza en Jesús. Hay otra profecía, está en el 3, del 3 al 10, está allí nomás, no nos tenemos que ir muy lejos. Y dice, Josué estaba vestido con ropas sucias. ¿Quién es? Ese es el sumo sacerdote. En presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quitarle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, ponedlo también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y le vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Voy a traer a mi siervo. ¿De quién habla? De Jesús. Voy a traer a mi siervo. Está hablando de él. Voy a traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra. Está profetizando esto de Josué, pero también para que veamos aquel que va a venir, que es el verdadero, Josué, nuestro Señor. Y la última, Él es nuestro gobernador. Esta es una profecía referente a Zorobabel, el que ha sido plantado en Babilonia. Y miren, es el 4, del 4 al 10. Lo he acortado un poco porque si no quisiera leer todo el capítulo, pero dice, le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, Señor mío? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Habla de Jesús. Entonces vino a mí palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. ¿Quién? ¿Zorobabel? No, Jesús. Nosotros somos su templo y está hablando en el futuro que Él acabará la obra del templo. Cada uno de nosotros estamos siendo sumados a ese templo. Es Él mismo. Así sabréis que me ha enviado a vosotros el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Espero que puedas ver a Jesús en todo esto que estamos hablando, porque este pasaje y esta parte de Esdras, yo pensé que podía hablar de otra cosa, pero sale a borbotones la palabra Jesús, su persona, sus oficios, y el que tenemos que ver como iglesia. Así que hemos visto al sumo sacerdote que les dirigía, a Zorobabel. Y ahora, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué trabajo tenían?
Dice que se pusieron a construir el altar de Dios, de Israel, para ofrecer sobre el holocausto que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Aquí hay otra vez otra figura de Jesús. ¿Qué era lo primero que se veía cuando entrabas al templo? El altar. Era algo que llamaba la atención. No podías pasar de ahí y no podía pasar desapercibido. Ahí era donde se hacían los holocaustos, donde las víctimas, los corderos, los machos cabríos, eran ofrecidos al Señor. El altar de Dios fue construido antes que el templo para que se pudiera comenzar de inmediato a ofrecer. Era la relación personal con Dios. Allí podía ir cualquiera. Al templo ya no. Tenían que entrar un sacerdote o un sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Pero ahí podía acercarse al altar alguien que llevara un cordero para que esa víctima pudiera llevar los pecados, sustituir a ese pecador que se acercaba a Dios. También ahí tenemos otra figura de Jesús. Él es ese altar, Él es la víctima también que está ahí arriba, el cordero. ¿Saben qué tenían que hacer para que el pecado pudiera pasar a esa víctima? Ellos tenían que estirar las manos, como aceptando que esa víctima iba a suplir su lugar. Y Dios lo aceptaba como olor fragante. Y cada vez que vemos esa imagen, debemos preguntarnos realmente, ¿hemos aceptado ese sacrificio que ese Cordero perfecto hizo por nosotros? ¿Has extendido la mano aceptando para que esa culpa pase a Él y Él te dé su justicia? Qué maravillosa ilustración. Y así Dios aceptaba esa ofrenda y le era fragante. Y yo me preguntaba, ¿por qué olor fragante? ¿Qué? ¿A Dios le gustaba el olor a carne quemada? No. Dios no tiene tiempo como nosotros. Él dice que antes de la fundación del mundo ya había decidido que su hijo iba a morir. Y cuando veía esos sacrificios, solamente ilustraban a su hijo. Por eso lo aceptaban. Se mataban muchos animales por día. Pero nos ilustra esto, que Jesús al morir una sola vez ya nos limpió para siempre. Qué bueno, ¿no?, que vivimos en esta época donde ya ese sacrificio fue hecho. Dice, construyeron el altar bien firme, o algunos dicen en su base, porque tenían miedo de la gente de la región. Y para entenderlo un poco, aquí hay algunos que piensan que tenían miedo de la gente del lugar, porque ellos cuando tuvieron que rebuscar para ver dónde estaban las bases del altar, algunos piensan seguramente que allí había restos de sacrificios que hacían a otros dioses, aprovechando ese lugar, y los tuvieron que remover. Y obviamente los vecinos de alrededor no han estado muy contentos, porque estos que habían estado 70 años ausentes, ahora ocupaban un lugar que ellos creían que le pertenecía. Entonces no le fue fácil. Por eso dice que ellos asentaron rápidamente el altar en sus bases, como estaban en los planos, de ahí no se movieron. Y eso nos lleva a una reflexión. En el momento que reconociste a Jesús, te acercaste a Él en ese altar, obviamente me imagino que todos recordamos, hemos tenido luchas exterior de personas que no le ha gustado la decisión que hemos tomado, porque era afianzar nuestra fe en Jesucristo y eso trae problemas. Eso trae muchos problemas. Pero hay que mantenerse firme allí, en Cristo, en ese altar. Nos van a atacar de afuera porque vamos a empezar a marcar una diferencia. Y ellos la estaban marcando allí. Quizás eran motivo de escarnio, de burla, porque dijeron, mira,
Vienen a adorar al Dios que los echó y destruyó su ciudad. Lo podían haber dicho. Y ellos hicieron con su comportamiento que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y hay no me acuerdo ahora el versículo, pero dice, no los hago volver por ustedes, sino por el amor a mí mismo, dice el Señor. No es nada que ustedes hayan hecho. Los hago volver por el amor a mi nombre y por el amor a mí mismo. Porque estaba en juego la fama de Dios. Que los pueblos de alrededor se burlaban y veían a Dios pequeño. Pero cuando vieron que el pueblo de Israel empezó a levantar, no pensaban lo mismo. Así que afianza tu fe en ese altar y vas a empezar a sentir resistencia, pero no te muevas. Mantente allí, firme en lo que Cristo ha hecho por ti. También dice que ofrecían cada mañana y cada tarde holocaustos en honor al Señor. Eso nos habla de que la vida religiosa de Israel era un constante entrar. Por la mañana ellos tenían en cuenta a Dios, por la tarde tenían en cuenta a Dios, pero hay otra cosa, ellos podían hacer también ofrendas voluntarias. Ir en cualquier momento. Y en realidad también eso nos muestra a nosotros como pueblo, que tenemos que tenerlo presente desde la mañana cuando nos levantamos, a la noche cuando nos vamos a dormir, y podemos acceder a Él libremente. No tienes que sacar una cita. ¿Acordáis ese versículo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Acércate confiadamente en cualquier horario. Nos enseña que podemos acercarnos a Él cuando queramos. El sacrificio ya está hecho, ya ha sido perdonado nuestro pecado y quitado. Y podemos acceder a Dios directamente, sin ningún temor. Dice también que ellos celebraron la fiesta de las enramadas que hemos estado viendo antes, conforme a la ley escrita, ofreciendo diariamente los holocaustos acostumbrados según la cantidad correspondiente a cada una. Moisés había dejado, de acuerdo a lo que Dios le había dado en Éxodo, directrices de cómo debían hacer. Y ellos buscaron cumplir aquello que estaba en la ley de Moisés. Así que a nosotros también nos enseña que no podemos inventar para acercarnos a Dios. No es nada que nosotros hagamos, es por fe. Lo estamos estudiando en Romanos, ¿no? Es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que afirmemos nuestra fe en las Escrituras, de cómo nos podemos acercar a Él. Ellos como pueblo lo hicieron, volvieron a las bases y Esdras fue uno de los pioneros en que buscaran las Escrituras, en que amaran las Escrituras. Así lo demuestra la historia y la Biblia misma. Hay una fiesta que me gusta el significado que tiene para nosotros, el de las lunas nuevas. Dice que según como la luna caía era un nuevo comienzo para ellos y podían empezar otra vez. Y eso nos habla de que en Dios nosotros cada día es un nuevo comienzo. Cada día podemos empezar de nuevo. Él nos espera para que delante de ese altar podamos acercarnos cada día. Seguramente nos acercamos muchas veces en el día para confesar nuestros pecados. Yo creo que sí, ¿no? Pero el Señor cada día nos da un nuevo comienzo. Él sabe que vamos a fallar, pero nos podemos acercar confiadamente a Él en cada momento y encontrar restauración. El versículo 5 dice, así como los holocaustos diarios y de luna nueva, bueno, esto me lo he adelantado, los correspondientes a las fiestas sagradas del Señor. Y los que alguien ofrecía voluntariamente al Señor no solo debía cumplir la ley de Moisés, en el mes, día y luna, podrían acercarse a Dios cuando ellos quisieran. Esto es lo que acabo de comentar ahora.
Y el versículo 6 dice, desde el primer día del mes séptimo empezaron a ofrecer holocaustos al Señor, aun cuando el templo del Señor no se había comenzado a construir. Eso habla de que ellos confiaron en Dios, a pesar de que si levantaban la cabeza, alrededor había destrucción, escombros, polvo y realmente un panorama desolador. Y ellos dicen que primero pusieron el altar, el lugar donde se encontraban con Dios, confiando no solamente en que Dios iba a dar los recursos, porque imaginaos que ellos llevaban una cantidad de animales, aunque eran suficientes, ellos no se habían puesto a criarlos, ni podían reproducirse, necesitaban un tiempo y confiaban en Dios, en que Él iba a proveer para eso, el que Él iba a proveer para la construcción del altar, de las personas, del trabajo que había que hacer. Era desolador verse allí, pero dijeron, vamos a poner el altar, vamos a acercarnos a Dios, que es lo primero, Dios proveerá para lo demás. Y dice que ellos lo hicieron así. El versículo 7 dice, y luego dieron dinero a los albañiles, carpinteros, y comida, bebida y aceite a la gente de Tiro y Sidón, para que desde el Líbano llevaran por mar madera de cedro hasta Jope, según el permiso que les había dado Ciro, rey de Persia. Ellos habían tenido un corazón de dar, sabían que Dios iba a proveer, y luego de tener ese encuentro con Dios, de creer en que Dios estaba favoreciéndolos, obedeciendo a Dios a través de ese altar, ellos dieron con un corazón generoso para que esa obra pudiera continuar. Dice que aportaron para que pudieran traer madera para seguir construyendo. Eso era confiar en Dios, eso era descansar en sus promesas. Y así lo hicieron. Ellos no solo confiaban que Dios proveería, dice, utilizaron a personas influenciadas fuera del pueblo de Dios. Dios usó a Ciro, como veíamos al principio, para poder proveer todo lo necesario. Pero también utilizaron a las personas de Tiro y Sidón para poder traer la madera. Dios obró de una manera sobrenatural. Y esto nos enseña varias cosas. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando Él abre nuestros ojos para verle y nos arranca de Babilonia, vamos directamente a Él, confiando en lo que ha hecho en la cruz, muriendo por nosotros. Y eso transforma nuestro corazón, porque nos da un corazón generoso, porque al ser restaurados podemos ayudar a otros a ser restaurados también. Ellos dieron. Y la pregunta que yo hago es, de los que estamos aquí, creo que casi todos hemos sido arrancados de Babilonia. Confiamos en Jesús como sumo sacerdote, como rey, y que nos está llevando a su gloria en esta restauración. Y la pregunta que Marcelo luego le va a decir es, ¿cómo estamos con nuestro corazón siendo generosos en la obra de restauración que Dios nos manda como iglesia? ¿Hemos sido perdonados? ¿Hemos sido arrancados de nuestro propio pecado? ¿Se nos ha dado una esperanza de que viviremos con Él cuando Él restaure todas las cosas? ¿Eso ha afectado nuestra vida para que invitemos a otros a ser restaurados? Marcelo tiene 3 preguntas para ustedes. Que el Señor los bendiga. Pues muchas gracias. Creo que habrás leído las preguntas que pasamos hacia mediodía y vamos a ver si hay alguna reacción. Vamos a ver la primera
consulta que nos plantea Cristian. ¿Consideras que como iglesia trabajamos como un solo hombre? ¿Cómo ves el tema de la unidad? Puedes hablarlo a nivel de iglesia local, puedes hablarlo también a nivel de iglesia más amplia. Hemos visto, ¿no?, de la meditación cómo ellos se dieron cuenta, ¿no?, la importancia de estar a una, como decía Cristian. ¿Qué opináis? ¿Vivimos la unidad en el servicio, en la iglesia?